capítulo 7, verso 23. Dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Que gloria tenga la palabra del Señor. Bueno, pues como decía, vamos a entrar a hablar acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Quiero deciros, para empezar, familia, que la persona del Señor Jesucristo, además de ser el Mesías, el cumplidor de profecías y el Salvador del mundo, además de que el Señor Jesucristo cumplió total y absolutamente toda la ley del Señor, en la persona del Señor Jesucristo había tres oficios que estaban dentro de su ministerio. Estos tres oficios eran el oficio de rey, el oficio de profeta y el oficio de sacerdote. El Jesucristo era rey, por tanto en él se cumplía el pacto davídico, el cual prometía que de la simiente de David nacería el futuro rey eterno de Israel. Y Jesucristo, por medio de la genealogía que aparece en el libro de Mateo y también por la que aparece posteriormente, si mal no recuerdo, creo que era en Marcos o en Lucas, la segunda genealogía, tanto en la una como en la otra se demuestra que Jesucristo, por ascendencia, por sangre y legítimamente le correspondía la descendencia de poder ser el futuro rey de Israel. Eso por un lado. Luego en Cristo también estaba el oficio de profeta, porque había una profecía en el Antiguo Testamento, la cual dijo el profeta y el Salvador Moisés: profeta después de mí os levantará Dios, cuando él venga a él oiréis. Y ese profeta del que estaba hablando Moisés no era ni más ni menos que la persona del Señor Jesucristo, porque no hay una profecía más completa, más contundente y más autoritativa en toda la Biblia que la profecía que pronunció la persona del Señor Jesucristo, la cual podemos ver en Mateo 24 y Mateo 25 acerca de todos los tiempos. Y por último estaba el oficio de sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Esto es lo primero que tenemos que entender, familia. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Eso es un sacerdote, amén. Entonces, el oficio que tenía el sacerdote es de mediar una relación que había entre Dios y el hombre que se rompió. Porque si nos vamos al libro del Génesis, dice la palabra del Señor que cuando Dios creó al hombre, antes de que cometiese el pecado, el hombre tenía una relación directa con Dios. Ahora, en el momento en el que el hombre quebranta la ley del Señor, se pone en marcha uno de los principios que está dentro de la santidad de Dios, y lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 6 y verso 23, que dice: la paga del pecado es la muerte, y no solamente la muerte carnal, sino las tres muertes: la muerte espiritual, la muerte carnal y la muerte eterna. Estas tres muertes se sucedieron en Adán. ¿Por qué? Porque murió espiritualmente, separándose de la comunión que había de Dios con Adán. Murió también físicamente, aunque no repentino, porque fue una muerte paulatina. De hecho, toda la humanidad heredamos la muerte por el pecado de Adán. Y también la muerte eterna, porque el pecado te lleva a la condenación eterna. Por lo tanto, todos los lazos de Dios y del hombre se rompen. Pero ahora, familia, resulta que el primer acto que aparece en la Biblia después del pecado, dice la Biblia que Dios vistió a Adán y a Eva y los cubrió con pieles de animales. Para poder cubrir a un hombre con pieles de animales, lo primero que hay que hacer es sacrificar el animal para poder tomar su piel. Por tanto, vemos el primer sacrificio que se hizo en toda la historia cuando Dios cubrió de pieles a Adán y a Eva. ¿Por qué tiene que haber un sacrificio de sangre? Porque, como dice el propio libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque la paga del pecado es la muerte, dice el libro de Hebreos. Esto es una ley inexorable dentro de la santidad de Dios. Y ya vemos como en Adán, que fue el primero en recibir ese sacrificio de sangre para poder comunicarse con Dios, ya recibe este tipo de ritual. Ahora vemos como Adán esto se lo transmite a sus hijos y se va transmitiendo por generaciones. De hecho, vemos que el problema que surge entre los dos hermanos, entre Caín y Abel, es porque uno hizo una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que el otro hizo la ofrenda de un animal que era conforme a la palabra del Señor. Por eso a Dios le desagradó la ofrenda que hizo Caín, porque era del fruto de la tierra, y él sabía que esa ofrenda no era la correcta. Esto se fue transmitiendo de padres a hijos, y vemos como a través de todos los antidiluvianos en la Biblia, todos los anteriores a Noé, se ejercía el sacrificio de los padres por los hijos, incluso en el tiempo de Job, familia. Y ejercía ese tipo de sacerdocio, el padre por el hijo, sacrificando un animal por el perdón
o por el encubrimiento de esos pecados. Pero ahora, familia, llegamos a un momento donde esa forma de administrar para cubrir el pecado del hombre y poder tener relación con Dios da un paso más allá y se eleva. Ese momento llega en el momento en el que, como todos sabéis, Dios toma a Abraham de entre todas las naciones de la tierra, hace un pacto con él, le promete una tierra y ahora Dios decide que de los lomos de Abraham tenía que salir su nación, tenía que salir el elegido, el Mesías y tenía que salir todas las promesas de Dios. Cuando Dios toma a este Abraham, dice la Biblia que lo saca de su tierra y de su parentela y se lo lleva a la tierra de Canaán, pero como peregrino para que viese la tierra que en un futuro heredarían sus descendientes. Estando en aquel lugar, familia, dice la Biblia que llegando a un lugar en concreto se le aparece un hombre. Este hombre que se le aparece es ni más ni menos que un hombre que la Biblia le llama Melquisedec. Este era un rey de una ciudad que se llamaba Salem. Y cuando Melquisedec aparece en la vida de Abraham, es cuando damos un salto y aquí aparece, por así decirlo, el primer sacerdote ritual. ¿Por qué? Porque este hombre vino y empezó a hacer y a sacrificar a Dios y a hacer ofrendas de sacrificio delante del Señor, pero no solamente hicieron ofrendas de sacrificio, sino que en ese momento, además de las ofrendas del sacrificio, también se ofrecieron diezmos, ¿vale? Entonces, aquí es donde aparece la primera figura de sacerdote ritual en toda la Biblia. Y es poderosamente llamativo que sea este hombre llamado Melquisedec. ¿Por qué? Melquisedec es una palabra compuesta cuyo nombre es Rey de Justicia. Malkut y Tzadik son dos palabras hebreas que si las descomponemos por separado quiere decir rey o reino y justicia. Melquisedec era un rey de justicia y dice la Biblia que era el rey de una ciudad que se llamaba Salem. Salem es una ciudad cuyo nombre posteriormente se ha ido modelando y variando hasta llegar a un vocablo hebreo que es Shalom. O sea, Salem es una ciudad cuyo nombre es la paz. O sea, hablamos de un rey de justicia que gobernaba una ciudad que era la ciudad de la paz. Y además, este rey dice luego en el libro de Hebreos que no tenía ni ascendencia ni descendencia conocida y dio un vuelco a este trato de mediación entre Dios y los hombres, poniéndose él por cabeza del primer sacerdote ritual que aparece en toda la Biblia. Pero ahora, familia, damos un salto. Ahora, como todos sabéis, Dios toma a Abraham, nace de él su pueblo, y ahora cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y se lo lleva a la Nueva Canaán a regalar la tierra que Dios le prometió a Abraham, Dios tenía en la mente un plan en cuanto al sacerdocio, y el plan era el siguiente. El plan de Dios y el proyecto y el propósito de Dios para Israel es que todos los cabezas de familia del pueblo de Israel fueran los sacerdotes de su casa, no solamente una familia, sino que cada padre de familia tenía que ofrecer sacrificio por los pecados de los hijos. Era el sacerdote de su casa, era cada cabeza de familia. Y esto es la idea primaria y principal de Dios. Pero ocurre un hecho, gloria al nombre del Señor, en medio de la historia de Israel, que todo esto lo cambia completamente. Porque, como todos vosotros sabéis, cuando Israel sale al desierto, ocurre el gran problema del becerro. Ya sabéis todo lo que pasó, que el pueblo se corrompió cuando Moisés estaba en la montaña. Pero ahora dice la Biblia, voy a leeros textualmente, ¿vale? En el libro del Éxodo, capítulo 32, dice así: cuando Moisés baja de la montaña y ve el pecado del pueblo, cómo estaba completamente corrompido en medio del pecado, dice así la palabra del Señor. Se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved a la puerta, y puerta a puerta por el campamento, matad a cada uno de vuestros hermanos y de vuestros amigos y a su pariente. Y dice la Biblia: y los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que de él sea la bendición. ¿Qué es lo que sucede? Yo os lo voy a resumir. El pueblo se corrompe de gran manera, el pecado se extiende por todo el pueblo de Israel, y ahora dice la Biblia que Moisés dice: ¿quién está por Jehová? Y ahora, de las 12 tribus de Israel, solamente hay una que salta y dice: nosotros, la tribu de Leví, nosotros estamos por Jehová, nos hemos arrepentido de lo que ha sucedido y buscamos la santidad. Y ahora dice Moisés: vale, pues ahora va a tocar hacer algo muy importante.
coged vuestra espada y quitar el pecado de Israel. Dice la Biblia que tomaron la espada y arremetieron contra los que pecaron y murieron 3000 personas en aquel día. Ya automáticamente, cuando esto lo hace la tribu de Leví, dice el profeta Moisés, con esto que habéis hecho, se habéis consagrado para Dios, porque ahora Dios, ese proyecto de sacerdocio para cada cabeza de familia que tenía en medio de Israel, se lo arrebató a todos los cabezas de familia y le regaló el sacerdocio a la tribu de Leví por velar por la santidad de Dios. Y ahora Dios hace un pacto con Leví y le dice, mira, este pacto que yo voy a hacer contigo es que ahora todos los sacerdotes de Israel no van a ser los cabezas de familia, sino solamente los descendientes de la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví, concretamente, los hijos de Aarón. Y ahora, a partir de ese momento, nace el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Que gloria tenga el nombre del Señor. Pero ahora tenemos que ir un pasito más hacia adelante. Para ser sacerdote, no solamente había que ser de la tribu de Aarón y de la casa de Leví, había que tener una serie de requisitos y vamos a buscar esos requisitos. El primer requisito que tenía que tener un sacerdote para poder ejercer es que ese sacerdocio se lo tenía que traspasar otro sacerdote, o sea, esto venía por linaje, por sangre. Un sacerdote traspasaba el sacerdocio a otro sacerdote. No podía venir de otra tribu, por ejemplo, de Zabulón o de Neftalí o de Dan, y traspasar el sacerdocio. No, tenía que ser un sacerdote de la casa de Aarón. Ese era el primer requisito. Segundo requisito, tenía que ser un mediador entre Dios y los hombres, como hemos dicho antes. Tenía que ejercer de puente, él tenía que oficiar, él tenía que ejercer todo lo que Dios le mandara para poner paz entre Dios y los hombres. Ese era otra de las obligaciones y otro de los requisitos que tenía el sacerdote. Tercer requisito, dice la Biblia, el libro de Números, capítulo 4, versos 2 y 3. Dice, de 30 años para arriba hasta los 50 entrarán en la compañía para ministrar en el tabernáculo y en el templo. O sea, otro de los requisitos para ser sacerdote es que el joven tenía que tener, además de los que he dicho antes, tener 30 años. Y ahora viene otro de los requisitos, que es el siguiente, libro del Éxodo, capítulo 29. Dice así la palabra del Señor, no te lo voy a leer porque más o menos me lo sé de cabeza. Dice la Biblia, y tomarás a Aarón y a sus hijos y los lavarás y le pondrás la mitra, la lámina de oro, el efod y el pectoral y los ungirás con aceite. ¿Esto qué es? Mirad, cuando un joven que tenía la herencia del sacerdocio, tenía todos los requisitos, tenía que tomarlo otro sacerdote y se lo llevaba al templo o al tabernáculo, que era lo mismo. Y tenía que hacer un rito de iniciación. ¿En qué consistía el rito? Mirad, cuando entras dentro del templo, del tabernáculo, pongamos el templo, cuando entras dentro del templo, antes de entrar a lo que es la habitación donde se ejercía la labor sacerdotal, fuera había un patio donde había un lugar que era el altar donde se hacían los sacrificios. Pero al lado del altar había un elemento que la Biblia le llama el mar de bronce. ¿Qué era un mar de bronce? El mar de bronce era una copa o un recipiente cóncavo que tenía 5 metros de diámetro. Para que te hagas una idea, imagínate un puesto del mercadillo que de una raya hasta la otra hay 5 metros. Bueno, pues coges un compás y haces un círculo alrededor de esos 5 metros. Eso era la medida de esa copa. Esa copa tenía que estar hecha de bronce bruñido y esa copa se ponía encima de un soporte. El soporte eran 12 bueyes de bronce. 3 mirando al norte, 3 mirando al sur, 3 mirando al este y 3 mirando al oeste, simbolizando la carga de las 12 tribus de Israel. Y esa copa de bronce se llenaba de agua. La Biblia le llama el mar de bronce. Dice la Biblia que tomaban los sacerdotes a los jóvenes cuando cumplían los requisitos y los subían dentro del mar de bronce. Y cuando los subían dentro del mar de bronce, los sumergían en el agua y cuando salían del agua, automáticamente salían investidos como sacerdotes. Les ponían las ropas sacerdotales y los ungían con aceite. Ya podían ministrar dentro de la casa del Señor. Amén. Por lo tanto, estos eran todos los requisitos que tenía que tener una persona para ser sacerdote. Segundo elemento. Una vez que tengo los requisitos, ¿cuáles eran las labores que tenía que ejercitar? Yo te lo voy a decir. La primera labor que tenía un sacerdote cuando ya era investido era discernir la aplicación de la ley y usar el umín y el tumín. Yo te voy a explicar esto lo que es. Igual que en la legislación vigente, cuando una persona comete un delito, la ponen delante de un juez. Delante de un juez, cuando se exponen los hechos del delito, lo que tiene que hacer el juez es tirar del Código Penal. En el Código Penal se especifican los delitos, pero ahora
como cada caso es diferente, el juez tiene que interpretar la ley para poder aplicarlo. Y según el juez interprete, a un delito le caerán 5 años, 2 años, 7 años, en función de muchas cosas. Eso es la labor de un juez. Bueno, pues el sacerdote ejercía la misma labor de juez, pero no con una legislación secular, sino con una legislación divina. Y la legislación divina estaba incluida dentro del Antiguo Testamento en los 613 mandatos de Dios. Y ahora el sumo sacerdote tenía que tomar esos 613 mandamientos de Dios, hacer una interpretación correcta y cuando alguien venía con un problema, aplicarla. Esa era una de las obligaciones. Segunda obligación, tenía que usar el umín y el tumín. ¿Qué era el umín y el tumín? El umín y el tumín eran 2 piedras, familia. Estas 2 piedras las llevaba el sacerdote en su regazo. Y se consultaban cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Israel tenía una guerra y ahora el rey decidía, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Entonces el rey iba donde el sacerdote y preguntaba, ¿qué dice Jehová? ¿Vamos o no vamos a la guerra? El sacerdote hacía lo que tenía que hacer delante de la presencia del Señor y consultaba. Sacaba esas 2 piedras que se llaman umín y tumín, cuya traducción es luces y perfecciones. Y cuando sacaba esas 2 piedras, si se iluminaba una de ellas, la respuesta era que sí. Si se iluminaba la otra, la respuesta era que no. Y en función de la iluminación, así es como tenía que actuar. Esa era la respuesta de Dios a la pregunta. Segundo elemento que tenía que hacer el sacerdote. Además de aplicar la ley, tenía que enseñarla. O sea, no solamente tenía que aplicarla, sino que tenía que ser el maestro del pueblo. Desde el lugar que le correspondía como sumo sacerdote, tenía que instruir al pueblo, instruir a los reyes, instruir a los príncipes e instruir a todas las personas que tenían poder. Esa era otra obligación del sacerdote. Tercer elemento. El sacerdote tenía que ejecutar los sacrificios. Mira, te voy a decir algo, esto es muy importante. El sacrificio de un animal y el derramamiento de sangre como sacerdote ritual lo tenía que hacer el propio sacerdote. Me explico. No podía decirle a un diácono o a un cantante o a un joven, oye, mira, coge tú al cordero y haz tú el sacrificio. No, prohibido terminantemente. La ejecución del sacrificio era para el sacerdote y él tenía que sostener el cuchillo y hacer el sacrificio. ¿Amén? Eso lo tenía que hacer el sacerdote y además era el propio sacerdote quien tenía que velar y observar que el sacrificio fuese correcto, porque habían unas leyes. Un animal no podía ser sacrificio si es sacrificado, si estaba ciego, si estaba cojo, si tenía una mancha, si tenía un problema de la piel, si tenía no podía ser sacrificado porque estaba prohibido. Entonces el sacerdote tenía que velar que ese sacrificio fuese correcto, porque si ofrecía un sacrificio incorrecto, el sacerdote estaba pecando. Por lo tanto, tenía que velar por el sacrificio, 1, y tenía que ejecutar el sacrificio, 2. Ese era otra de las labores que tenía el sacerdote. La cuarta labor era la custodia y la defensa de la santidad del templo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, de las 12 tribus de Israel, 11 Dios les regaló tierra para que la trabajasen y viviesen. Pero una, que era la de Leví, le regaló el sacerdocio y los levitas vivían de lo que el pueblo les daba. Y vivían dentro de lo que es el templo. Entonces, en el templo había una serie de estancias que eran unas cámaras donde el pueblo traía el diezmo. Aquí quiero hacer un paréntesis, si me lo permites. El diezmo, bíblicamente, no era cash, no era metálico. El diezmo en el templo era en especia. Me explico. Quien tenía olivos y había cosechado y había hecho aceite, el 10% de su aceite era para el templo. Quien tenía trigo, el 10% del trigo era para el templo. Quien tenía frutas y verduras, el 10% era para el templo. ¿Para qué? Para que los sacerdotes comieran. Esto muchas personas lo han malinterpretado y se lo han llevado a otras áreas. Yo no estoy en contra del diezmo. El diezmo es una bendición cuando se hace de corazón y voluntario, pero no se puede exigir el diezmo monetario diciendo que quien no diezma está pecando y le está robando a Dios. Quien diga eso, con todo mi respeto, está diciendo una falsa doctrina. Insisto, yo no estoy en contra del diezmo. Creo que el diezmo, cuando se hace voluntario, con un corazón limpio y de corazón para Dios, es una bendición y Dios te puede bendecir. Como digo, el sacerdote tenía que custodiar el templo y velar por la santidad del templo, porque al templo no podía entrar todo el mundo. Mirad, en el templo, una persona que esté inmunda no podía entrar. Una mujer que tuviese la costumbre de las mujeres, y hablo con muchísimo respeto, no podía entrar.
Un hombre que estuviese leproso no podía entrar. Una persona que estuviese en pecado no podía entrar. Una mujer que tuviese una vida de pecado no podía entrar. Un hombre que tuviese una vida desordenada no podía entrar. ¿Quién tenía que velar por eso? El sacerdote era el que tenía que dar la cara, y cuando alguien no podía entrar era el sacerdote. No podía mandar, escucha, que no podía mandar al diácono, que no podía mandar al hermano que canta. Tenía que ir ahí y decir, tú aquí no puedes entrar porque esto es un lugar santo. Amén. Y por último, tenía una de las labores más hermosas, que era la de bendecir el pueblo. Eso está en el libro de Números, capítulo 6, que después lo leeremos. El sacerdote tenía la obligación de bendecir al pueblo de Israel 3 veces al año, de una manera ritual. Esto se hacía primeramente en el mes de Nisan, donde aparecen las 3 primeras fiestas del pueblo de Israel, que es la fiesta de Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Eso dura aproximadamente entre 7 y 10 días. En esas fechas, el sacerdote tenía que salir en un lugar alto en el templo, se ponía sobre su cabeza una manta y levantaba sus brazos. Ponía las manos de esta manera, y cuando levantaba las manos bendecía al pueblo de Israel. Luego lo volvía a hacer en la fiesta de Pentecostés, y luego lo volvía a hacer en el mes de Kislev, que es el mes número 10, donde hay otras 3 grandes fiestas en Israel. Y 3 veces al año el sacerdote bendecía a Israel. Amén. Ya hemos visto una panorámica, requisitos y funciones del sacerdote. Y ahora vamos a ver todo esto, cómo lo podemos trasladar al Cristo, porque te voy a decir una cosa. Todo el Antiguo Testamento, desde la primera palabra del Génesis hasta la última del Malaquías, es una absoluta profecía de la persona del Señor Jesucristo. Es una absoluta sombra de la persona del Señor Jesucristo. Y todo tiene una dirección y una forma de apuntar. Y a donde apunta y a donde direcciona todo el Antiguo Testamento es a la persona del Señor Jesucristo, que bendito sea su nombre, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén a la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando se interpreta la Biblia, todo lo que saquemos de jugo tiene que mirar a la cruz. Si no mira a la cruz, estamos errando en las Escrituras. Ahora, mi pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con la persona del Señor Jesucristo? Miren, hemos dicho que para poder ser sacerdote hace falta una serie de requisitos. El primero es heredarlo. En este caso, en Israel se heredaba por sangre de la tribu de Leví. Ahora tenemos un problema. El Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, no podía ser sacerdote, porque no le heredó por sangre. Es correcto eso. Pero es que resulta, hermanos, que como he dicho al principio, el primer sacerdote ritual que aparece en la Biblia no fue de la casa de Leví, fue un hombre llamado Melquisedec, el cual era un ser humano sin ascendencia ni descendencia, no le puso nombre a la familia. Y ese primer ser humano, que se llamaba Rey de Justicia, era un tipo y una profecía que apuntaba directa y absolutamente al futuro sumo sacerdote. Por tanto, la persona del Señor Jesucristo, como hombre descendiente de hombre, salta el libro de los Salmos y aparece un versículo espectacular, como un castillo de fuegos artificiales trayendo una luz terrible, y lanza una profecía en medio de los tiempos refiriéndose al futuro sacerdote. Dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico ni el orden levítico. Y luego lo corrobora en el libro de Hebreos cuando dice del Señor Jesucristo que él es un sacerdote por ley, con todas las de la ley, pero no del sacerdocio arónico, sino del sacerdocio de Melquisedec. Por tanto, mi Cristo hereda por sangre el sacerdocio como ser humano descendiente de Melquisedec. Que gloria tenga el nombre del Señor. Segundo elemento, para poder recibir el sacerdocio te lo tenía que traspasar otro sacerdote. Quiero que te venga, familia, conmigo a ese pasaje donde dice la Biblia que el Señor, después de estar 40 días con 40 noches en el desierto, desciende desde el desierto y se va hacia el río del Jordán. ¿Quién había en el río del Jordán? Claro, ustedes que son muy inteligentes y saben mucho de la Biblia, ya se habían respondido en vuestras propias casas. Estaba un señor llamado Juan el Bautista, el cual era primo del Señor Jesús por parte de madre. Pero ¿quién era el padre de Juan el Bautista? Pregunto yo. El padre de Juan el Bautista era un hombre que se llamaba Zacarías. Y dice la Biblia que se quedó mudo cuando nació Juan el Bautista. Y cuando fueron a presentarlo en el templo, y dice, porque le correspondía en suerte ministrar en el templo a Zacarías. ¿Eso qué quiere decir? Que Zacarías era sacerdote. Por tanto, el sacerdocio en Israel, como se heredaba por sangre, su hijo, que era Juan el Bautista por sangre, era también sacerdote. Por tanto, cuando Jesús bajó al río del Jordán y fue a ser ministrado, no fue a ser ministrado ni por un diácono ni por un cantante, fue ministrado por otro sacerdote que se llamaba Juan el Bautista, conforme a todo lo que demandaba la ley del Señor. Que gloria tenga el nombre del Señor Jesucristo.
Segundo elemento. Hemos dicho que el sacerdote tenía que ejercer de mediador entre Dios y los hombres. Dijo la persona del Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también lo atestigua la Biblia, que dice: y no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Que gloria tenga el nombre del Señor. Familia, estamos viendo cómo la persona de Jesús se va administrando en ella milimétricamente la propia palabra del Señor. ¿Hay más elementos? Sí. Hemos dicho que para poder ejercer el sacerdocio tenían que tener entre 30 y 50 años. ¿Es correcto eso, familia? Miren, los que tengan Biblia lo pueden comprobar. Libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Dice así, a ver cómo lo recibes, porque yo lo recibo con alegría. Dice: y Jesús mismo era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Gloria al nombre del Señor. Palabra de honor, que mi Cristo cumple milimétricamente toda la palabra de una forma magistral. Pero no queda ahí, no queda ahí. Seguimos más hacia adelante. Hemos dicho que después de tener todos los requisitos había que hacer un rito, el cual se subía al sumo sacerdote, al joven, lo subía al mar de bronce y lo sumergía en el agua. Gloria a Dios. No te vayas del río Jordán. Quédate allí todavía. Dice la Biblia que entra en el agua. Cuando entra en el agua lo ve Juan el Bautista. Mirad, yo me imagino a Juan el Bautista cuando vio venir al Señor, que no lo había visto antes, pero cuando lo vio lo reconoció. Y yo me imagino que las varillas las tendría encajadas, las piernas empezarían a temblar, y le dijo: pero Señor, si yo no soy digno ni de desatarte las sandalias, ¿qué haces tú aquí? Y le dijo el Señor: deja que cumplamos con toda justicia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Cristo fue bautizado por perdón de pecados? No. ¿Que Cristo fue bautizado para aceptar a las cosas del Señor? No. Mi Cristo no fue bautizado por perdón de pecados. Mi Cristo le dijo: deja que cumplamos con toda justicia, porque tú, que eres otro sacerdote, tenemos que cumplir con la propia palabra de mi Padre, que para poder ejercer el sacerdocio tengo que ser sumergido en el agua. Y dice la Biblia que Juan el Bautista lo tomó y lo sumergió en el agua. Y cuando mi Cristo salió del agua, salió investido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y recibió una mitra en la cabeza, y recibió el pectoral y el efod, y recibió el humín y el tumín. ¿Sabes por qué? No fue físico sino espiritual. De hecho dice que del cielo se abrió y salió una voz que decía el Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, a él oíd. Y dice la Biblia que recibió la unción del aceite. No. ¿Que recibió la unción del aceite sacerdotal? No. Recibió el aceite en forma de paloma, porque la paloma representa al Espíritu Santo, y recibió la unción del Espíritu Santo sobre su cabeza, cumpliendo con todos los parámetros, cumpliendo con todas las leyes, para poder ejercer el sacerdocio por ti y por mí, que hoy predicamos de su santo nombre. Que gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. Palabra de honor, familia, que yo hoy me estoy gozando compartiendo con vosotros esta palabra. Un poquito más. Ya tenemos todos los requisitos. Ahora hemos dicho que el sacerdote tenía unas funciones. La primera función era discernir y aplicar la ley. ¿Es correcto eso? Quiero que te vengas conmigo a ese famosísimo pasaje donde toman a esta mujer en el mismo acto de pecado. Y cuando la traen delante del Señor Jesucristo, ejerce el ministerio. Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué dijo el Señor? Apedrearla porque esta mujer es una pecadora. ¿Dijo eso? No. Bueno, mira, yo es que soy un Dios muy bueno. Dejarla que se vaya. ¿Dijo eso? No. Dijo el Señor: como todos vosotros sabéis, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Saben lo que estaba haciendo el Señor ahí? Estaba dando una lección magistral de interpretación de la Biblia. Estaba dando una lección magistral de su ministerio de sacerdote. Y dice la Biblia: y todos, acusados por sus conciencias, tiraron las piedras y se marcharon. Ahí empezó a ejercer aplicación de la ley conforme lo marcaba la palabra, de tal manera que cuando lo escuchaban los sacerdotes de Israel, los dientes los encajaban, porque veían en él a una persona que administraba con tanta autoridad y con tanta verdad, que los dejaba en evidencia. Gloria tenga el nombre del Señor. Además, hemos dicho que tenía que administrar por medio del humín y del tumín. ¿Qué era humín y tumín? Hemos dicho. Eran dos piedras, eran dos rocas que contenían ¿qué? La respuesta de Dios. ¿Por medio de qué? De la iluminación de una de ellas. Si se iluminaba una era sí, si se iluminaba la otra era no.
la luz por medio de la roca administrada en el pueblo. Quiero decirte que mi Cristo no usó Umín ni usó Tumín, porque dice la Biblia que Jesucristo es aquella roca, cabeza del ángulo sobre la cual se sustenta todo el edificio, y dice también el libro de Daniel que es aquella roca la cual fue lanzada a los pies de la estatua y desmenuzó los pies, desmenuzó las piernas, desmenuzó la cabeza y desmenuzó toda la obra del diablo en medio de la tierra. Mi Cristo es la roca sobre la cual descansa toda la iglesia, sobre la cual descansa toda la humanidad, y mi Cristo es la roca, pero no una roca que necesita luz, porque dice la palabra del Señor que dijo el propio Cristo: yo soy la luz del mundo. Mi Cristo no necesita decir que sí ni decir que no, porque cuando mi Dios habla de una manera distinta, porque Él dijo: oíste que fue dicho, pero yo os digo. La palabra del Señor Jesucristo es el Umín y es el Tumín, pero no en una forma simbólica, sino en una forma hecha carne. Mi Cristo era la máxima expresión de la voluntad de Dios, la pura luz, la pura roca, el sí y el amén. Que gloria tenga el nombre del Señor, familia. Gloria el nombre del Señor. Hemos dicho que el segundo elemento que tenía era enseñar la ley al pueblo. Mirad, quiero que recordéis aquel pasaje donde dice la Biblia que suben a Jerusalén José y María cuando el niño tenía aproximadamente 13 años para las fiestas. El niño se pierde y lo encuentran. Cuando lo encuentran, estaba en el templo, qué curioso. ¿Y qué es lo que estaba haciendo en el templo? ¿Jugando con los demás niños con un palo y una piedra? ¿Era eso lo que estaba haciendo Cristo? No. Entonces, ¿qué estaba sentado escuchando a los mayores, no? No. Dice la Biblia que con tan solo 13 años se sentó en la cátedra de Moisés y empezó a administrar la palabra. Y aquellos ancianos con los largos tirabuzones y esos mantos rituales, que solamente eran apariencia, pero que por dentro estaban llenos de huesos secos, empezaron a escuchar a un niño de 13 años que empezó a hablar verdades como puño, empezó a dar una interpretación correcta de la palabra del Señor y ejerció su ministerio de sacerdote, interpretando la palabra de Dios y enseñándosela al pueblo. De hecho, dice la Biblia que en una ocasión fueron a aprenderle unas personas que eran militares, y cuando se acercaron a aprender al Señor Jesucristo, dice la Biblia que vino aquella persona que lo mandó a aprender y le dijo: pero ¿dónde está ese hombre que hemos dicho que lo traigáis? Y dijeron estas personas: jamás, nunca hemos escuchado a nadie hablar como habla este hombre, porque este hombre habla como quien tiene autoridad. Que gloria tenga el nombre del Señor. Tercer elemento, familia. Tenía que ejecutar el sacrificio y velar por la santidad del sacrificio. Escuchen, cuando Jesucristo tuvo que entregar el sacrificio, no por cubrir el pecado, sino por quitar el pecado de toda la humanidad, no se lo dijo a Juan, su discípulo amado, ni se lo dijo a Pedro, que le dijo: tú tienes una espada y tú eres valiente, ve tú. No, ¿o qué pasa? ¿Que se lo dijo quizá a alguno de los otros apóstoles o su amigo Lázaro, que ya había muerto y fue resucitado, y le dijo el Señor Jesús: corre, ve tú, que yo te doy la autoridad? No, a mi Cristo no le tembló la mano, y como sumo sacerdote fue a hacer el sacrificio y lo ejecutó él mismo, no le importó ejecutarlo. Escúchame, no le tembló la mano, y cuando tuvo que subir al Gólgota sabiendo que tenía que derramar hasta la última de las gotas de su sangre, dice la palabra del Señor que mi Cristo arreaba como un león, y aunque las fuerzas le faltaban y el sacrificio estaba derramando sangre, y cada gota de sangre llevaba el nombre de la iglesia de Villajoyosa, llevaba el nombre de la iglesia de Murcia, llevaba el nombre de la iglesia de Madrid, y mi Cristo veía esa sangre derramada y decía: no, tengo que seguir hacia el Gólgota, un paso más. A mi Cristo no le tembló la mano, familia, para ejecutar el sacrificio, pero no solamente ejecutó el sacrificio, sino que además veló para que ese sacrificio fuese santo. Entró 4 días antes en Jerusalén para que lo vieran los sacerdotes, a ver si había algún defecto. ¿Hubo algún defecto en el Cristo? Déjame que te diga, en mi Cristo no había ningún defecto, porque era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que cumplió con toda la ley del Señor, que no cometió ni un solo pecado, el justo que fue sacrificado, el cual estuvo en la cruz del Calvario, y cuando lo estaba pasando peor no dijo: dejo el sacrificio y me voy corriendo. No, mi Cristo fue un valiente, porque mientras que le estaban quitando la vida, su boca estaba callada. Yo me imagino a todos
todos aquellos hombres blancos, pálidos, porque escuchadme, habemos muchos hombres que para poder decir algo nos llenamos de palabras grandilocuentes, pero mi Cristo, para administrar una verdad, no decía ni una sola palabra. Mi Cristo callado hablaba más que yo y que muchos de nosotros cuando nos escuchamos hablar. A veces tenemos que hablar menos y hacer más, porque el testimonio ese es el que se ve, no el que se habla. Gloria al nombre del Señor. Y mi Cristo ejerció su labor sacerdotal perfecta, ejecutó y veló por la santidad del sacrificio. Que gloria tenga el nombre del Señor. Mirad, familia, otro elemento del sacerdote era defender la santidad del templo. ¡Ah! Defender la santidad del templo. ¿Se acordáis lo que hizo el Señor cuando entró al templo? Y vio que estaba convertido en una cueva de ladrones. Dice la Biblia que cogió una foto de 7 cuerdas y dijo: fuera, os echo. Habéis convertido la casa de mi padre, que es una casa de oración, en un lugar de ladrones. Veló por la santidad del templo conforme correspondía. Y por último, hemos dicho que el sacerdote tenía que bendecir al pueblo, con una fórmula que después luego te la diré. Pero no hay una bendición más grande que haya abarcado todos los rincones de la tierra que la bendición que pronunció mi Cristo como sacerdote, la cual dice en el libro de Marcos que después de haber resucitado tomó a sus apóstoles y les dijo esta bendición. Escucha: id por todas las naciones de la tierra, bautizando en el nombre del Padre, bautizando en el nombre del Hijo y bautizando en el nombre del Espíritu Santo. Una bendición que no era solo para Israel, porque Israel han cogido el juguete de la palabra, porque para ellos es como un juguete y han dicho: el juguete es mío, no te lo dejo, el Dios es solo Dios de Israel. Pero mi Cristo le arrancó el juguete, le arrancó la luz y dijo: yo soy la luz, yo soy la verdadera verdad y esto no es tuyo, esto es de toda la humanidad. Por eso dijo el Señor: ir por todas las naciones de la tierra, y nos ha hecho un regalo, nos ha hecho una bendición. Toda aquel alma que confiese que Jesucristo es Dios, que se levantó entre los muertos y que pronto, muy pronto volverá por su iglesia, escucha, es salva, es regenerada, es justificada. Que gloria tenga el nombre del Señor. Familia, palabra de honor, que en esta tarde yo estoy roto, estoy gozando en esta tarde con la palabra del Señor. Que gloria tenga su palabra, hermanos. Mirad, si echamos una vista a todo lo que yo os he hablado, hemos visto una semejanza entre el sacerdocio humano y el sacerdocio de Cristo. Evidentemente, el sacerdocio de Jesús es mucho más elevado. Vamos a hablar ahora de la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el sacerdocio humano y el de Cristo? Mirad, el sacerdote terrenal, los sacerdotes de Israel, solían ser personas que vivían apartadas. Ellos no vivían con el pueblo. Eran gente que vivía en un submundo. No solamente eran personas separadas, sino que además ellos vivían con un aire de cierta superioridad. Rondaban los círculos de poder, estaban cerca del rey, estaban cerca de los poderosos, de los ricos, vivían muy lejos del pueblo. Y además, en el tiempo de Jesús y en otros muchos tiempos, los sacerdotes eran personas que tenían cuartos oscuros y muchas cosas que esconder. ¿Tenemos ejemplo de eso? Sí. ¿Te acuerdas a Ezequiel cuando Dios lo toma y lo lleva en visión a Jerusalén? ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? Dice la Biblia: entra en la cámara de los sacerdotes. ¿Sabes lo que tenían? En sus paredes pintados animales, reptiles, cuadrúpedos y animales prohibidos por la ley. Toma a Ezequiel y lo saca. Dice: mira, hombres vueltos las espaldas al sol, adorando a los dioses que están en los astros. Toma Dios a este Ezequiel y vio como todos los sacerdotes estaban corruptos. Recuerda a aquel Eliasib, el cual metió a su consuegro, que era enemigo de Dios, en una de las cámaras del templo. Sacó la comida y metió al consuegro porque le convenía. Y si nos vamos al tiempo de Jesucristo, ¿cómo eran los sacerdotes? Escuchen, no hubo un juicio más injusto en toda la historia que el juicio del Señor Jesucristo. Y no porque él fuese un inocente, que lo era, sino por la forma. Porque para poder hacer un juicio en el tiempo de Jesús a una persona que tenía un delito, tenías que reunir al Sanedrín completo y dentro de una cámara que estaba en el templo para eso. Sin embargo, en el juicio de Cristo, ni se reunió el Sanedrín completo, ni fue en la cámara del templo, fue en el patio de Anás, que era una persona que sí que es verdad que era sacerdote, pero no estaba todo el Sanedrín completo. Hicieron la injusticia más grande. Y dice la Biblia que cuando mi Jesucristo hablaba, los dientes le rechinaban. Ese era el carácter del sacerdote del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo era el carácter de mi Cristo? Mi Cristo no era alguien lejano. Porque escuchen lo que dice la palabra del Señor: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Este sumo sacerdote no era lejano.
era un sumo sacerdote cercano. Y no solamente cercano al pueblo, sino cercano a todos aquellos a los que los sacerdotes despreciaban. ¿Recordáis aquella persona tirada en el camino? Ni se pararon porque no querían contaminarse, pero mi Cristo, dice la Biblia, que tocaba al leproso y lo sanaba. Iba a la casa del publicano y lo convertía. Mi Cristo hablaba con mujeres que eran mujeres de dudosa reputación y mi Cristo no dudaba en hablar con ellas. De hecho, permitía que le lavasen los pies con sus cabellos. Mi Cristo tocaba lo que nadie quería tocar. Mi Cristo se acercaba donde nadie se quería acercar. Y el sacerdocio de mi Cristo no era lejano, era un sacerdocio cercano. Y no solamente era sacerdocio cercano, sino que él no tenía cuartos oscuros, porque dice la Biblia: el enemigo ha venido a mí, pero él nada tiene en mí. Cristo no tenía hipoteca, dice la palabra original. En Cristo no había ningún pecado, no había nada oculto, no tenía nada que esconder. Muy lejos de los seres humanos, que tenemos una cara, pero luego a veces tenemos otra. Mi Cristo no tenía doble cara, tenía una sola. Y la cara de mi Cristo, ¿sabes cuál era? Una que decía: te amo, te amo, te amo, te amo, gloria al nombre del Señor. Qué diferencia, familia, entre un sacerdote y el otro sacerdote. Y voy a finalizar, familia, con la última de las cuestiones que yo quiero finalizar este día. Hemos visto la trascendencia, hemos visto la diferencia, y ahora voy a hablar de la trascendencia. Porque igual que el sacerdocio levítico se transmitía de padres a hijos, el sacerdocio de Jesucristo también se transmite, porque dice en el libro de Apocalipsis que él a los cristianos nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero escucha, los cristianos recibimos el sacerdocio con todas las de la ley, porque dice en el libro de Juan que nosotros nos ha engendrado, no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por medio del Espíritu, y nos ha hecho que nos podamos llamar hijos e hijas de Dios. Y como hijos heredamos el sacerdocio de la persona del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros cumplimos. Mire, ¿quién nos ha traspasado el sacerdocio? Otro sacerdote que se llama Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que tiene que también el sacerdote ser mediador. Dice un texto, creo que es en Corintios, que hay un ministerio universal para toda la iglesia. ¿Sabes cuál es ese ministerio? El ministerio de ser un mediador, porque dice la Biblia que todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, porque por medio de un cristiano puedes hacer que una persona venga a los pies de Cristo. Todos los cristianos tenemos la labor de mediación como sacerdote del Señor Jesucristo. También dice que tenía que tener 30 años, pero esa cláusula mi Cristo la ha borrado. Y te voy a decir por qué. Porque los nuevos sacerdotes de este tiempo, que somos la iglesia, mi Cristo ha quitado la edad, porque yo he visto jóvenes con 14, 15, 16 años que han empezado a cantar alabanza y han venido almas de rodillas a pedir perdón al Señor. He visto a jóvenes con 15, 16 años en casas destruidas y desestructuradas, y por medio de esos jóvenes que se han convertido, al final ha venido el Papa, ha venido la mamá, ha venido su tío, ha venido su hermana, y toda su casa entera se han convertido por medio de esos jóvenes que se han convertido en sacerdotes de su casa. Pero también he visto ancianos con 60, 70 y con 80 años, los cuales han venido a los pies de Cristo, han cambiado su vida, y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, toda su familia, su nuera, su yerno, todos han venido a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque han ejercido el nuevo sacerdocio que Cristo le ha delegado, porque toda la iglesia somos sacerdotes de la persona del Señor Jesucristo. Que gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. Y por último hemos dicho que recibía la unción también y el lavamiento en agua. Nosotros no hemos sido lavados en agua físicamente, porque el bautismo que se hace en la playa los veranos no es el bautismo del Espíritu. Eso es un testimonio de cara a la gente. Pero el verdadero bautismo es el que recibimos cuando nos convertimos en cristianos, porque somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Cuando un cristiano recibe al Señor Jesús, eres sumergido, introducido dentro del cuerpo de Cristo. Ese es tu lavamiento como cristiano, el cual te hace mediador entre Dios y los hombres. Y el aceite que recibimos no es una paloma, ni es aceite físico. Dice la Biblia: vosotros tenéis la unción del Santo. Gloria al nombre del Señor. Tenemos todos los requisitos para ser sacerdotes. Y por último, ¿cómo ejercemos el sacerdocio? Mirad, lo primero que tenemos que hacer es discernir la palabra del Señor como dice la ley. Claro que sí, familia. Mirad, me vais a perdonar, yo voy a hablaros con libertad. Yo he visitado un par de veces la iglesia de Villajoyosa y creedme que yo con vosotros me siento en familia. Mire, hay personas que defienden que hay que orar mucho. Amén. Y dicen, ¿para qué tanto leer? No hay que leer tanto.
Hay que orar y dejarse la lectura. Prefiero una persona que ora a una persona que lee. Hay otros que dicen, ¿para qué orar tanto? No hay que orar tanto. Hay que leer y estudiar la palabra de Dios. Prefiero leer menos y conocer más la palabra. Permitirme, las personas que digan eso están llevando a la gente a que sean minusválidos. Porque igual que Dios nos regaló los ojos con una visión de 180 grados, si nos quitamos un ojo, nos quedamos con la mitad y somos minusválidos. Dios nos ha regalado a todos los cristianos el conocimiento de su palabra y la oración, que es la comunión. Si te falta una de las dos cosas, eres un minusválido del espíritu. Y en la iglesia del Señor tenemos que tener personas completas. Y una de las cosas que tiene que tener un cristiano es orar y estar cerca de Dios en comunión y estudiar la palabra del Señor y conocer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para discernir la palabra. ¿Y eso por qué? Porque en medio de tu casa y en medio de tu vida se te van a presentar situaciones, cristiano que me estás oyendo, cristiana que me estás oyendo, donde tendrás que tomar una decisión. Y cuando tienes que tomar una decisión, no tienes que decidir ni como gitano, ni como persona, ni como principios, ni como valores. Cuando tomemos una decisión, tenemos que tomarla como cristiano. Y si es cristiano y es gitano, amén. Porque Dios respeta las cosas buenas de los gitanos. Y te voy a decir algo, cuando tú disciernes la palabra y decides como un cristiano, estás dándole la gloria a Dios y siendo de testimonio para los demás. Segundo, había que enseñar la ley. ¿Dónde tiene que enseñar el cristianismo un cristiano? En todo lugar, pero en el primer sitio donde hay que enseñarlo es en la casa. A tu mujer, a tus hijos. No hubo un pastor más fracasado, ni un predicador más fracasado que Noé. No convirtió a nadie. Pero escucha, salvó él, su casa y sus hijos. Tu casa tiene que ser lo primero y tenemos que enseñar la palabra del Señor dentro de nuestra casa para que toda nuestra familia tenga conocimiento del Señor. Tercero, tenía que ejecutar el sacrificio. Ahora viene la pregunta, ¿pero qué sacrificio voy a hacer yo? Si yo no me puedo dar en la cruz, si yo no soy un sacerdote del Antiguo Testamento. Claro que no, hermano. El sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo. No tenemos que hacer nada, ya lo hizo todo el Señor. Pero sí que hay un sacrificio, que no es de salvación, es un sacrificio de santidad. El sacrificio de santidad, ¿sabes cuál es? Que tenemos que vivir una vida consagrada para Dios. Y eso sí que es un sacrificio en muchas ocasiones. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le agrada hombres y mujeres limpios. Hombres y mujeres que velen por la verdad. No solamente ir al culto, vale. Hay que tener muchas más cosas que ir al culto. Mire, a Dios no le agrada una persona que tiene vicios. A Dios no le agrada una persona que maldice. A Dios no le agrada una persona que echa embustes. A Dios no le agrada una persona que hace pachandas. A Dios no le agrada cuando una persona vive lejos y dice una cosa y hace otra. Por lo tanto, tenemos que sacrificarnos y a veces tenemos que perder de nuestro derecho. ¿Sabes por qué? Porque somos cristianos. Eso es un sacrificio. ¿Sabes lo que es un sacrificio? Perder de lo mío para tener de lo suyo, perder de mi derecho para recoger de su derecho. Y cuando eso hace, estás ejerciendo la labor de sacerdote. Otra cosa más, defender el templo. Pero vamos a ver, hermanico, si el templo está hecho pedazos, si ya no existe, si nada más que queda una pared así, que se ponen los judíos así, con el traje negro, ¿qué voy a defender yo? Para eso está Israel. Es que no te hablo de ese templo. Porque dice la Biblia que hoy el templo eres tú y soy yo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y la Biblia nos obliga a que defendamos nuestro templo. ¿Y eso cómo se hace? Yo te lo voy a decir. Ponte en la puerta de tu casa y no permitas que el pecado entre dentro de tu casa y dentro de los tuyos. Ponte dentro de ti una meta que tienes que agradar a Dios. Escuchadme, os voy a hablar con mucho cariño, por favor. Os voy a hablar con mucho cariño. No puedo estar 10 años en el culto y seguir fumando. No puedo estar 10 años en el culto y siguiendo echando las máquinas. No puedo estar un montón de años en el culto y no haber cambiado. Tengo que defender mi templo. Tengo que quitarme los vicios, tengo que quitarme las palabras deshonestas, tengo que quitarme lo que a Dios le agrada. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo hago eso, tengo que hacer como hizo Jesucristo, coger un azote y echar el pecado. Pero el azote que tengo que coger no es de 7 cuerdas, es de 66, que son los 66 libros de la Biblia, con los cuales tengo que ser el martillo de Satanás. No podemos permitir que el diablo vaya detrás de los cristianos haciéndolos tener miedo. Al revés, los cristianos tenemos que coger el azote de la palabra y que sea el diablo el que salga corriendo y que lo pongamos en huida, porque nosotros cumplamos
hablamos su palabra. No hay cosa más poderosa que un sacerdote cristiano que guarda su lengua, que guarda su vida, que guarda su testimonio, que es alguien que enseña en su casa la palabra, que es alguien que conoce la palabra y la sabe discernir. No hay cosa más santa, no hay cosa más buena. Y cuando una iglesia se llena de sacerdotes, iglesia de Villajoyosa, una iglesia llena de sacerdotes, en este caso sacerdotes del Cordero, es una iglesia poderosa. Y cuando esa iglesia levanta sus manos al cielo, no necesita un manto como un talit, no necesita ponerse una caja como los hebreos. Nuestro manto se llama Cristo y nuestra ley está escrita en el corazón. Y cuando un cristiano levanta las manos y adora el nombre del Señor, déjame que te diga algo, suceden cosas. Gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, voy a terminar este sermón y quiero terminarlo como sacerdote del Cordero, bendiciendo al pueblo del Señor. Y voy a tomar la porción de la Biblia que tenían que usar los sacerdotes que está en el libro de Números, capítulo 6 y verso 22. Voy a tomar esa bendición y hoy esta bendición yo se la voy a mandar a toda la iglesia de Villajoyosa. Dice así la palabra del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y añado, y los hermanos de la iglesia de Villajoyosa, y cierra el texto y dice, y yo, Jehová, te bendeciré. Que Dios os bendiga mucho, hermanos.